La iglesia cristiana primitiva apenas salía de las persecuciones y ya se enfrentaba a una amenaza, pero esta no venía de afuera, sino de adentro. Se trataba de un conflicto teológico, uno casi imperceptible que de verdad amenazó con romper su unidad para siempre. Hoy vamos a analizar justo eso, la historia del arrianismo. Y esta es la clave para entender todo este asunto del arrianismo. Ojo, no era una herejía obvia, de esas que se notan a leguas, para nada. Era sutil, era lógica, casi perfecta. Imaginen una falsificación tan bien hecha que engañó a obispos, a emperadores y, claro, a miles y miles de fieles. Y aquí la pregunta es fascinante, ¿no? ¿Cómo es que una discusión, una muy teológica, sobre la naturaleza de Cristo pudo poner en jaque la mismísima estabilidad del Imperio Romano? Bueno, para entenderlo, tenemos que conocer al hombre que lo empezó todo. A ver, el protagonista de todo este drama intelectual fue un sacerdote de la influyente y cultísima ciudad de Alejandría. Estamos hablando de un verdadero centro de pensamiento en el mundo antiguo. Su nombre era Arrio. Y su idea cambiaría el curso de la historia para siempre. Pero ojo, Arrio no era un pensador cualquiera, un tipo oscuro, para nada. Era una figura imponente, muy respetada. Un asceta carismático, un orador que de verdad era persuasivo, de los que saben cómo atrapar a la audiencia. ¿Y su brillantez? Pues su brillantez fue precisamente lo que hizo que su idea fuera tan peligrosa. Ok, aquí está el meollo del asunto. Para Arriario, la cosa era así. Dios Padre era el único ser supremo, eterno, sin creador. Y el Hijo, Jesucristo, pues era su primera y más grandiosa creación, pero una creación al fin y al cabo. O sea, no era Dios en el mismo sentido que el Padre. Y esta frase simple pero increíblemente poderosa se convirtió en el lema del arrianismo. Era pegadiza, fácil de recordar, fácil de repetir, encapsulaba toda la teología de Arrio en poquísimas palabras. La lógica era simple. Si el Hijo fue creado, entonces tuvo que haber un momento antes, un tiempo en el que simplemente no existía. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué esta idea tuvo tanto éxito? ¿Por qué resonó tanto? A primera vista parece una distinción teológica súper específica, pero se extendió como la pólvora por todo el imperio. Y la razón principal, bueno, la encontramos en el contexto cultural y filosófico de la época. Es que el arrianismo ofrecía una solución que sonaba muy lógica a un problema que enfrentaban tanto judíos como paganos que se convertían al cristianismo. Para la mentalidad judía, que es estrictamente monoteísta, evitaba la blasfemia de hacer a un hombre igual a Dios. Y para la mentalidad filosófica griega y romana, encajaba perfecto en esa idea de un Dios supremo que tiene un intermediario, un logos creado. Era una idea que le hacía sentido a mucha gente. Y así, con una idea que era teológicamente plausible y filosóficamente súper atractiva, era imposible que se quedara solo en los círculos de eruditos. No, se desbordó de las academias, de los templos y llegó directo a la gente común, prendiendo fuego, por así decirlo, a la imaginación popular. Es que Arrio fue un genio de la comunicación. No se quedó debatiendo en los sínodos, no. Llevó su mensaje a la calle. Su teología se convirtió en la letra de canciones populares. Imaginen esto, marineros, molineros, viajeros, todos cantando sus ideas. Convirtió una doctrina súper compleja en un fenómeno viral del mundo antiguo. Y fíjense en lo rápido que pasó todo. Apenas una década después de que el cristianismo fuera legalizado, la Iglesia ya se enfrentaba a una división interna pero tan profunda que llamó la atención del hombre más poderoso del mundo, el mismísimo emperador. Es que la disputa ya había ido mucho más allá de los muros de la Iglesia. Se había convertido en un problema de Estado, uno que amenazaba la paz del imperio, y el emperador Constantino, que era un hombre que no toleraba para nada la división, necesitaba una solución. Y la necesitaba de inmediato. Aquí vemos el choque de dos visiones del mundo, dos formas de entender a Dios. Para los oponentes de Arrio, liderados por el obispo Alejandro de Alejandría, la lógica era esta. Si el Hijo no era eterno, entonces hubo un tiempo en que Dios no era Padre. Y eso convertiría a Dios en un ser que cambia, no en el ser inmutable y eternamente amoroso de la fe cristiana. Las implicaciones eran enormes. Pero a Constantino, seamos sinceros, el punto crucial no era quién tenía la razón teológica. Su preocupación era mucho más práctica. Una iglesia dividida significaba un imperio dividido, simple.
Él necesitaba una resolución, una sola fe que unificara a sus súbditos, no que los pusiera a pelear. Para él, la estabilidad era mucho más importante que la teología. Así que el concilio de Nicea tomó una decisión. Se llegó a un veredicto. Pero como vamos a ver, una cosa es condenar una idea y otra muy distinta es eliminarla. El arrianismo estaba muy lejos de haber terminado. La solución que encontraron se resumió en una sola palabra griega, homociosios. Significa de la misma sustancia o consubstancial. Esta palabrita que se metió en el credo de Nicea trazó una línea en la arena. Dejaba claro que el Hijo no era parecido a Dios, ni la más perfecta de las criaturas. No, era Dios en el mismo sentido y con la misma esencia que el Padre. Punto. Y esto demuestra lo resistente que puede ser una idea, ¿no? A pesar de la condena oficial en Nicea, el arrianismo no se fue a ninguna parte. Al contrario, encontró nuevos defensores, incluyendo los propios hijos de Constantino. Y lo más sorprendente es que se convirtió en la fe de muchísimos pueblos germánicos, godos, vándalos, lombardos, los que estaban justo a las puertas del imperio. La sombra de Arrio se iba a proyectar sobre Europa durante siglos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. La historia de Arrio nos muestra que una idea no es cierta solo porque sea popular, o porque suene lógica, o porque la apoye gente con poder. Nos obliga a preguntarnos, ¿cómo distinguimos una verdad fundamental de su falsificación casi perfecta?